¿Hay alguien ahí? Sé que escuché algo. Sal de ahí. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Un campesino regresaba solo a casa. Después de una larga jornada, el camino estaba cubierto por niebla y un silencio extraño, hasta que una figura apareció junto a un viejo árbol abandonado. Él pensó que era una mujer perdida, pero algo en su presencia no era normal. Esa noche tendría un encuentro con un alma en pena que cambiaría su vida para siempre. Melchor terminó su jornada en el campo y regresó por el viejo sendero durante una noche oscura. La niebla cubría la tierra lentamente, mientras el silencio del bosque se volvía cada vez más extraño. Sus pasos avanzaban con cansancio, hasta que un débil lamento llegó desde la oscuridad. Al acercarse al antiguo árbol del camino, descubrió una figura inmóvil vestida completamente de blanco. Parecía una mujer llorando, pero algo en su presencia provocaba un miedo inexplicable. Melchor reunió valor y preguntó: «¿Quién es usted y qué hace aquí?». Sin saberlo, acababa de encontrar un alma en pena y su vida cambiaría para siempre. Melchor quedó paralizado al ver la figura frente a él, pero la mujer comenzó a avanzar lentamente hacia el sendero. El viento frío aumentó y su voz apenas se escuchaba entre la niebla de la noche. De pronto, pronunció su nombre, como si lo hubiera estado esperando desde hace años. Melchor retrocedió confundido y preguntó cómo sabía quién era. La mujer respondió que necesitaba contarle algo urgente antes de desaparecer. Sus palabras estaban cargadas de dolor, un sufrimiento antiguo que estremecía el aire. Melchor notó algo imposible. Sus pies no dejaban ninguna huella sobre la tierra húmeda. El miedo comenzó a crecer dentro de él, reemplazando la compasión inicial que sintió. Aún así decidió quedarse y escucharla, sin saber lo que estaba a punto de descubrir. Y en ese instante entendió que aquel encuentro estaba ligado a un secreto enterrado bajo ese mismo campo. Melchor escuchó en silencio, mientras la aparición revelaba su tragedia pasada. Ella confesó que murió hace años cerca de esas mismas tierras y nunca pudo descansar. Su alma quedó atrapada por una promesa que jamás se cumplió en vida. Melchor intentó comprender cómo una historia tan antigua seguía ocurriendo frente a él. La mujer señaló una zona olvidada del terreno, cubierta por maleza y tierra seca. Le pidió que buscara algo enterrado allí, algo que explicaba su sufrimiento eterno. Melchor dudó por un momento, pero sintió una fuerza que lo obligaba a obedecer. Mientras caminaban hacia el lugar, la temperatura bajó de forma repentina e inquietante. Melchor comenzó a cavar, justo donde la mujer señalaba con su temblorosa mano. Después de varios minutos, la pala golpeó un viejo baúl cubierto de barro. Con esfuerzo logró abrirlo, mientras la mujer observaba en completo silencio. Dentro encontró una carta, un rosario y un medallón de plata envejecido. La mujer dejó escapar un profundo suspiro, como si recordara el día de su muerte. Con voz quebrada le pidió que no leyera la carta en aquel lugar. Le advirtió que abandonara primero el bosque y esperara la luz del amanecer. Melchor guardó el baúl entre sus pertenencias, sin apartar la vista de la aparición. Antes de marcharse preguntó quién era, pero la mujer solo bajó la cabeza, y cuando dio el primer paso, la figura desapareció lentamente entre la niebla. Melchor emprendió el camino a casa, con el baúl bien sujeto entre sus brazos. La niebla se volvió más espesa, ocultando por completo el sendero. De pronto escuchó pasos detrás de él, pero al mirar no había nadie. Un frío intenso recorrió su espalda, obligándolo a acelerar el paso. La figura de la mujer apareció nuevamente, caminando a pocos metros de distancia. Esta vez no lloraba, solo observaba el camino con preocupación. Con voz casi imperceptible le susurró: «No confíes en nadie del pueblo». Melchor quiso hacerle otra pregunta, pero el viento apagó su linterna. Cuando volvió a encenderla, la mujer ya no estaba frente a él, y en el silencio de la noche, una voz desconocida pronunció lentamente su nombre. Al llegar a su casa,
Melchor esperó hasta el amanecer para abrir la carta. El papel estaba envejecido, pero cada palabra podía leerse con claridad. La mujer contaba que había sido engañada por un hombre llamado don Eusebio. Él la asesinó para quedarse con las tierras que había heredado de su familia. Antes de morir, escribió su nombre, esperando que algún día alguien encontrara la carta. Melchor sintió un escalofrío al recordar que aquella familia aún era muy respetada en el pueblo. Comprendió entonces por qué el alma seguía vagando entre la niebla. La mujer no buscaba venganza, solo quería que todos conocieran la verdad. Melchor dobló cuidadosamente la carta, decidido a cumplir su última voluntad. Melchor salió temprano hacia el pueblo, con la carta escondida bajo su chaqueta. Decidió hablar con los ancianos, que siempre sabían todo lo que ocurría en el pasado. Al mencionar el nombre de don Eusebio, el silencio se volvió aún más pesado. Uno de ellos confesó que todos conocían la verdad desde hace años, pero nunca dijeron nada, por miedo a la influencia de aquella familia. Melchor sintió rabia al descubrir que la justicia había sido enterrada junto con la víctima. Las miradas del pueblo comenzaron a seguirlo, como si ya supieran lo que estaba haciendo. Al salir de la casa del anciano, escuchó nuevamente el susurro de la mujer entre la bruma y comprendió que el pueblo entero también cargaba con aquella maldición. Esa noche, Melchor sintió que algo había cambiado. La casa estaba demasiado silenciosa. Las velas se encendían y apagaban solas, como si alguien respirara cerca de ellas. La carta volvió a aparecer sobre la mesa, aunque él la había guardado bajo llave. Un llanto suave comenzó a escucharse, saliendo desde las paredes de madera. Melchor intentó rezar, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. De pronto, la figura de la mujer apareció frente a él, más clara que nunca. Esta vez, no era un susurro triste, era una presencia firme, llena de dolor. Señaló la carta con insistencia, como exigiendo que fuera revelada sin más demora. Las ventanas comenzaron a golpear con violencia, aunque no había viento afuera, y Melchor entendió que el alma ya no pedía, sino que exigía justicia. Al día siguiente, Melchor reunió a todos los habitantes en la plaza, bajo un cielo gris y pesado. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Con la carta en las manos, comenzó a leer el contenido frente a todos. Las palabras revelaron el nombre de don Eusebio como el verdadero asesino. Un murmullo de miedo recorrió la multitud, mientras algunos bajaban la mirada. Los ancianos intentaron justificar su silencio, diciendo que fue por protección, pero Melchor los enfrentó, acusando al pueblo entero de encubrir el crimen. De pronto el viento se detuvo y la niebla comenzó a rodearlos lentamente. La figura de la mujer apareció entre la multitud, observando sin odio, solo dolor. Entonces Melchor leyó la última parte de la carta, revelando su identidad. María Elena Rojas, joven campesina del pueblo, asesinada hace 37 años por don Eusebio. Y por primera vez, el pueblo no pudo seguir escondiendo la verdad. Esa misma noche, el pueblo decidió excavar la antigua propiedad de don Eusebio. La tierra estaba endurecida, como si hubiera guardado un secreto durante décadas. Tras horas de trabajo, encontraron restos humanos bajo los cimientos de la casa. El silencio fue inmediato. Nadie se atrevía a mirar lo que habían descubierto. Un antiguo anillo confirmó la identidad de María Elena Rojas, cerrando la verdad que todos temían. Don Eusebio había muerto hace años, pero nunca se había enfrentado su crimen. Los ancianos cayeron de rodillas, confesando su culpa en voz baja. Melchor sintió un frío profundo al entender que el pueblo entero había fallado. La figura de la mujer apareció una última vez, sin lágrimas, sin dolor, y por fin la niebla comenzó a desaparecer, como si el alma hubiera descansado. La madrugada cayó sobre el pueblo, dejando un silencio distinto al de otras noches. La niebla se disipaba lentamente, como si algo finalmente hubiera terminado. Melchor caminó solo hacia el viejo sendero,
donde todo había comenzado. No llevaba miedo, solo una extraña calma que no sabía explicar. Entre los árboles vio una última vez la silueta de la mujer, inmóvil. Esta vez no había dolor en su mirada, solo paz. El viento se detuvo por completo, como si el mundo esperara su despedida. Melchor cerró los ojos por un instante, sintiendo una presencia a su lado. Una voz suave, casi humana, susurró un gracias entre la niebla.